otro hay salvación. Solo Él es la puerta de vida. Solo Él es el camino y la verdad. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Porque solo Él es espíritu vivificante. En el capítulo 28 del libro de Génesis, la Biblia nos cuenta de que Jacob iba en un camino desde su casa, estaba huyendo hacia la tierra de Harán. Era un trayecto de alrededor de 500 millas, como 800 kilómetros. Y en algún momento él se detuvo a descansar y agarró una piedra y la puso de almohada. Y esa noche Jacob tuvo un sueño muy especial. Dice que él vio que del cielo bajaba una escalera que tocaba la tierra y ángeles que subían y bajaban. Cuando él despertó de semejante gloriosa revelación, tomó la piedra y la ungió con aceite. Y llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Todos digamos casa de Dios. Esa piedra es símbolo de Jesús. La piedra ungida. 2000 años después, Jesús está con sus discípulos y Él les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le responden, le dicen: bueno, algunos dicen que eres alguno de los profetas, Elías. Y dieron varias opciones. Entonces Él les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro respondió en Mateo 16: tú eres el Cristo. Todos digamos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa ungido. El ungido. Esa piedra, esa roca ungida que había visto Jacob. Hoy, en ese día, se cumplía en Jesús, del linaje mismo de Jacob. Y dice Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, porque Cristo es vida. Y 1 Corintios 15 dice que Él es espíritu vivificante. No solo es vida, sino vivifica nuestros corazones. Pon tu mano en tu corazón y dile: Jesús, vivifícame, lléname de tu vida. Y luego sigue diciendo Mateo 16, en el verso 18, Jesús le responde a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el domingo pasado lo vimos. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es el edificador? Jesucristo. Él es la roca y Él es el que edifica. Ahora, en ese mismo tiempo había un templo gigantesco en Jerusalén que había sido construido por Herodes. Era una de las obras más monumentales de todo el mundo. Y Herodes no lo había hecho efectivamente para honrar a Dios, sino más para honrarse a sí mismo. Porque Herodes era muy ególatra, era narcisista y era también un criminal. Ustedes recuerdan que él fue el que mandó a matar a todos los niños en Belén con la intención de eliminar a Jesús. Bueno, ese Herodes es el que construye ese templo, que era simple apariencia, porque ni siquiera el arca del pacto estaba ahí. Dios no había hablado en ese templo. Y Jesús, refiriéndose a ese templo, dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Ese templo es o era apariencia. Y nos habla de Adán. Adán es apariencia. A Adán le encanta mostrar una cosa pero vivir otra. Adán utiliza la religión como un guante perfecto para ocultar su carencia, pero al mismo tiempo señalar a alguien más. Y Jesús dijo: destruid ese templo y en 3 días lo voy a levantar. Porque es necesario que las obras de Adán mueran para que la vida de Cristo sea levantada. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento Jesús les da a entender a los discípulos que comenzaba una nueva era. Dios estaba iniciando una nueva tarea. Hoy, 2000 años después de esa proclamación, hemos visto alrededor del mundo una pandemia que ha parado todos los eventos, los congresos, las actividades que tenía la iglesia en general. Y es porque Dios está iniciando algo nuevo, algo glorioso. Y se va a ver en miles de lugares alrededor de este mundo. Algo que no es construido por las manos de celebridades o de personalidades, sino es construido por Cristo, porque Él es el verdadero edificador.
Y dice la palabra que si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso nuestra tarea no tiene que ser tanto en el activismo, en hacer o hacer, sino en enfocarnos, en mirar, en disfrutar a Jesucristo. Dice la palabra en el Salmo 37:4, deleítate, todos digamos deleítate. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse significa tener placer, alegrarse con la presencia de Dios. Me deleito en ti, Señor. Tú eres todo para mí. Mi alegría no es lo que hago, lo que deje de hacer. Mi alegría eres tú en medio de todo lo que haga. Mi motivación no es mostrar algo. Mi motivación no es hacer esto o aquello. Mi motivación es que tu vida pueda fluir adentro de mí. Y cuando nuestro deleite, cuando nuestra pasión es Jesucristo, entonces Él comienza a bendecir todas las áreas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro yo egoísta comienza a menguar, nuestro yo de apariencia comienza a menguar, Cristo comienza a crecer, y lo que usted y yo sentimos es lo que Cristo siente, y entonces Él concede todas las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo disfruto a Jesús, hago que Jesús se meta en todas las áreas de mi vida. Él entra en todo lo que yo estoy haciendo. Dice la palabra en Colosenses 3:17, la Nueva Biblia Viva, y todo, todos digamos todo, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, y por medio de Él, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. Ahí dice que todo lo que usted y yo hagamos, debemos hacerlo como para Jesús. Debemos disfrutar a Jesús. Alguien que tiene acción de gracias es alguien que está agradecido, que tiene gratitud, que reconoce los beneficios de tener a Cristo adentro. Entonces está contento. Alguien que está agradecido por un buen plato de comida generalmente sonríe porque lo disfruta, porque le gusta. De la misma forma, en cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos disfrutar a Cristo. Entonces, si usted está trabajando en una fábrica o está arriba de un techo, está limpiando una casa, está cambiando pañales, en cualquier lugar, usted disfruta a Cristo. Y dice, Señor, eso que estoy haciendo, esto que estoy limpiando, lo hago para tu gloria, lo hago para tu honra. Y en medio de este trabajo, te disfruto a ti. Usted puede estar enfocado en su tarea y decir, Cristo, tú estás aquí. Cristo, tú eres glorioso, y sigue trabajando. ¿Y sabe qué? Eso sube como un perfume de adoración al Señor. Y al mismo tiempo el Señor bendice el lugar donde usted está. Y así como esa mujer que entró y quebró su frasco de perfume delante del Señor, y todos en la casa tuvieron que oler ese perfume, más allá de que quisieran o no, usted cuando está en un lugar trabajando y lo hace para el Señor e invita a la presencia del Señor y disfruta a Cristo, ese lugar es lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es hermoso, poder sentir de que como mamá, como papá, como obreros, como siervos de Dios, en cualquier rol que nosotros tengamos, podemos vivir a Cristo. Eso no significa de que nosotros nada más vamos a estar viniendo los domingos y ese es el sector, el lugar de Dios, y después yo voy a otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. No. Cristo no es una religión, Cristo no es una serie de cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Cristo es vida. Y Él vino para que nosotros tengamos su vida y vida en abundancia cada día de la semana, las 24 horas. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? Dice la palabra en el Salmo 23 que Él confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia. Y esa profecía, esa palabra se cumple cuando todo en mi vida es Cristo. Entonces yo ya no me preocupo de, ay, ¿qué iré a hacer? ¿Tengo que comprar o no tengo que comprar? ¿Tengo que decidir esto, no tengo que decidir aquello? El Señor es mi placer. En Él me deleito y Él conforta mi alma. Y en medio de la situación más difícil, Él me da paz. Él me da gozo, porque si Cristo pudo tener gozo yendo a la cruz, el mismo Cristo que te habita te da gozo en cualquier circunstancia que tú vivas. Y al mismo tiempo Él guía tus pasos y tú te das cuenta, wow, el Señor me ha estado orientando, me ha estado dirigiendo. Y en eso que yo no sabía qué hacer, de pronto, de una manera o de otra, Él guió mis pasos en justicia. Y aún si me equivoco, el Señor me vuelve a orientar, me vuelve a guiar. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo
hacemos algo, sea trabajar, o sea ser papás, o sea servirle al Señor, y lo hacemos con enojo, lo hacemos con ansiedad, lo hacemos con peleas, ahí no está Cristo. Aunque lo que hagamos sea aparentemente bueno, aunque sea corregir a nuestros hijos, incluso enseñarles la Biblia, pero si lo hacemos enojados, ansiosos, si es que este ya me tiene cansado, este marido mío, esta esposa mía, ahí no está Cristo. Porque todo lo que hizo Cristo, Él siempre lo hizo en justicia, en paz, en amor y en victoria. Y ese Cristo, cuando crece en nosotros, lo vivimos de la misma manera. Por eso es tan importante, y la clave de la vida cristiana es Jesús. Y que nuestro yo mengue, que nuestro yo decrezca. Cada mañana, cuando usted se levante, diga: ya no vivo yo, como en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, ponga su mano en su corazón y diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús, tú habla por mí, actúa por mí, enseña por mí, decide por mí. Yo te entrego el control, suelto el control, para que tú seas verdaderamente mi Rey y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 35, que el ángel le dijo a María, la mamá de Jesús: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Presta atención a esa actitud. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a su voluntad. ¿Te imaginas que María hubiera dicho: no, a ver, ¿cómo es eso de la sombra? ¿Cómo es eso de cubrir? Me lo tiene que explicar un poquito más. A ver, deme unos cuantos versículos del Antiguo Testamento, dígame dónde sucedió alguna vez. Yo no entiendo, porque hay gente que necesita entender para darle el control a Dios. Imagínense que Abraham hubiera hecho lo mismo. Dios lo llamó y le dijo: ve a la tierra que te mostraré. Y hubiera dicho: no, Señor, dame algunos detalles. Es decir, yo no puedo dejar todo e ir a un lugar si no sé dónde voy a vivir, no sé qué vas a hacer. No. El Señor actúa cuando usted y yo soltamos. Le decimos: yo creo en ti, yo confío en ti, Señor. Toma el control de mi vida. Tú tienes el timón del barco. Porque si no, nuestra vida se llena de ansiedad, de temores, de dudas. Y si el Señor a usted lo dirige y usted siente eso, lleve toda ansiedad, todo temor, toda duda a la cruz. Y diga: ya eso no vive en mí, Cristo vive en mí. Estamos empezando una etapa en la historia mundial donde más y más usted y yo nos vamos a tener que mover por fe. Hijos de Dios alrededor de todo el mundo van a ir descubriendo un nivel sobrenatural de la presencia, del carácter de Cristo. Y es que Dios nos lleva a otro escalón. Dios está haciendo algo nuevo. Y luego de que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la palabra dice que Jesús le respondió en Mateo 16:17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dijo: mira, eso no vino de Adán, eso no vino de tu propia naturaleza, eso vino del cielo, eso es revelación de Dios. Y luego le dice en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego viene esta frase: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? Las puertas del Hades son las puertas de la muerte. Es la única vez en toda la Biblia donde aparece esa frase. Las puertas del Hades tienen que ver con puertas que se abren para traer muerte y destrucción. Tienen que ver con todas lo que son las obras de la carne. Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La Biblia dice que las obras de la carne traen muerte. La paga del pecado es muerte. Esas puertas traen destrucción a hogares, a matrimonios, a familias, a finanzas, a emprendimientos, a nuestra vida espiritual. Tratan de secarnos, tratan de alejarnos de Dios, de separarnos de Cristo. Esas puertas tienen que ver con pecados. Tienen que ver con hábitos, tienen que ver con pornografía, tienen que ver con vicios, tienen que ver con alcohol, con droga, con adicción a las redes sociales también.
tienen que ver con problemas del carácter, con ansiedades, con competencias, con envidias, con murmuración, con todo lo que la Biblia describe como obras de la naturaleza de Adán. Y esas puertas se abren y traen muerte, traen destrucción. Pero Jesús dijo que si Él es el que edifica su iglesia, nuestra vida, nuestro hogar, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por el Señor. Ahora, vamos a seguir este recorrido en Mateo 16. Y dice en el versículo 21, está muy interesante esto. Desde entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es tremendo. Jesús ahí les da el plano general de lo que iba a suceder. No solamente les dijo que iba a padecer y que iba a morir, sino también les dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Qué tremendo, ¿no? El Señor les confía cuál era su misión. En el verso 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. La palabra ahí en el original significa empezó de alguna manera a corregirle a Jesús, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora piensa en el cuadro. Jesús dice: yo voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar. Y viene Pedro, que me imagino que se sentía por ese entonces muy iluminado. Acababa de recibir una declaración de parte del maestro que decía: eso no te lo reveló carne y sangre. Hasta no sé si habrá habido tiempo, pero quizás si conversó con alguno de los discípulos, se le habrán acercado y le habrán dicho: Pedro, wow, qué tremendo lo que dijiste. Y Pedro: sí, pues realmente vi como que el cielo se abría y una revelación de luz venía, una unción apostólica, profética me llenó y salía fuego de mi boca y declaré lo que declaré, y hasta Jesús se sorprendió. Imagínate si estuvo bueno. En ese momento yo creo que el Adán orgulloso se había hinchado un poquito. Porque a Adán le gusta hablar, le gusta opinar y también le gusta meter la cuchara. A veces se emociona y habla un poquito de más. Y ahí es donde sucede, en esta ocasión donde Pedro, confiado, dijo: pues sí, Jesús y yo somos los iluminados. Lo llevó aparte y le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Creo que en esto, al Hijo de Dios, creo que en esto le erraste un pelín. Te voy a aconsejar, de acuerdo a las revelaciones que últimamente estoy teniendo, que no te conviene ir a la cruz. Ahora, Pedro abre una puerta de muerte ahí. El orgullo, el hablar de más, quizás el temor también. Porque Pedro dice: si lo matan al maestro, a ver si no resucita. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé. Pero de alguna forma abre una puerta que Jesús en el verso 23 se encarga de cerrar. Dice: pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Muy dura la frase de Jesús. Satanás significa adversario, alguien que es influenciado por el enemigo. Jesús inmediatamente cierra esa puerta y dice: me eres tropiezo, usando un poquito la analogía de piedra, ¿no? Le había dicho: tú eres Pedro, Petros, eres piedra, pero ahora me eres un poco de piedra de tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza de Adán es de tropiezo, es de obstáculo. Lo vimos el domingo pasado. Necesita ser quitada esa piedra para que la obra del Señor pueda avanzar. Y luego Jesús declara algo interesante. Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En la primera declaración Jesús dice: eso no vino de Adán, vino de Dios. En esta segunda declaración de Pedro le dice: eso no vino de Dios, vino de Adán. Tu mirada está puesta en los hombres, porque Adán mira mucho lo natural, mira a los hombres. Depende de las personas, para bien o para mal, depende de personalidades, de celebridades, depende de la reacción de otros, depende de las opiniones, depende de los comentarios, depende de las críticas, depende de mucho de las personas. Pero Jesús dijo: no. La mirada no debe estar puesta en las cosas de los hombres. Los oídos no deben estar puestos en las cosas de los hombres. Deben estar puestas en las cosas de Dios. De nuevo, las obras de Adán, las obras de la carne, necesitan morir para que la obra de Cristo pueda crecer. ¿Cuántos quieren la obra de Cristo?
¿Cuántos quieren la obra de Cristo en su vida? Pues miren lo que dice después Jesús. En el verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, miren lo que viene: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La clave para cerrar las puertas de muerte, las puertas que traen destrucción a nuestra vida espiritual, a nuestras relaciones con otros, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, a todo lo que hacemos, es negarnos a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, poner nuestra opinión en un segundo plano. Pedro quiso opinar, y la opinión es la expresión del yo, de la carne. Entonces Jesús dijo: para poder vivir esta vida cristiana necesitan la cruz, tomar la cruz. Mi hermano, sin cruz no hay crecimiento, sin cruz no hay libertad, sin cruz Cristo no edifica. Sin cruz hay peleas, confusiones, pleitos. Sin cruz hay quienes tienen paz adentro de la casa y después tienen conflicto afuera, o tienen conflicto adentro, después paz afuera. Sin cruz somos egoístas, sin cruz somos orgullosos. Sin cruz la naturaleza de Adán está viva, y eso es lo que necesita morir, ser crucificado. Ahora, cuando la cruz opera en nuestras vidas, cada vez que algo de Adán, de la naturaleza vieja, muere, algo de Cristo crece, se produce, se expresa. Cada vez que usted dice eso que tenía en la mente justo para hablar y para decirlo, lo llevo a la cruz, lo pongo en la cruz, Cristo crece. Sabiduría de Dios. Ahí cuando uno impulsivamente quiere reaccionar, lo llevo a la cruz. Cuando viene el temor, la duda, cuando vienen los conflictos, cuando vienen los temores, los miedos, lo llevo a la cruz. Y ahí, cuando lo llevo a la cruz, algo de Cristo comienza a crecer. Y entonces Cristo, no yo, Cristo es el que empieza a edificar. ¿Y cómo edifica Cristo? Cristo edifica con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Cómo edifica Adán? Con madera, con hierba, con heno o con hojas secas, con hojarasca. Y dice la Biblia que el fuego, las circunstancias, son las que prueban de qué material estamos construidos. ¿Cuántos quieren la obra de Cristo? ¿Saben cuál es la diferencia? Permanece. Permanece. Cuando el Señor edifica gozo en tu vida, no importa lo que estés viviendo, por alguna razón que tu mente no puede explicar, sientes gozo. Tú dices: pero es que no lo puedo explicar, las cosas aparentemente no me están yendo bien, pero tengo gozo. Pablo, golpeado, torturado, incluso le llega a decir a los efesios cuando se despide la última vez: no sé muy bien lo que me espera en Jerusalén, pero el Señor me ha dicho de que me esperan persecuciones, tribulaciones, cárceles. Y alguien le habría dicho: Pablo, y de hecho le dijeron los efesios: no vayas, no te conviene. Y dice: no, de nada de eso tengo cuidado, con tal de anunciar a Cristo. Es mi gozo, es mi alegría, es mi placer, es mi deleite. Cuando Él es tu deleite, comienza Él a construir tu vida con lo mejor. ¿Y sabes qué? Nunca más vuelves a tener problemas de autoestima. Nunca más: es que si valgo mucho, no valgo mucho, es que fulano me dijo esto, aquello, alguien escribió en el Facebook, o alguien me hizo cara fea, o aquí, allá, ya no sé si soy menos o soy más. No, mi hermano. Cuando te miras al espejo, comienzas a ver a Cristo. Y comienzas a ver que tu vida está construida con lo mejor que hay: oro, plata, piedras preciosas. Porque la palabra dice que tú eres su especial tesoro. ¡Aleluya! Ahora, eres su tesoro cuando Él lo edifica. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, todo lo que dice la palabra. Cuando es construido por Cristo, cuando es edificado por Cristo. Si no, es heno, madera y hojarasca. Pero si somos construidos por Cristo, tenemos al Cristo glorioso,
en nosotros. Qué hermoso es eso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile: Cristo glorioso, tú me habitas, tú vives en mí. No es madera, no es hierba seca, no es hojarasca. Tú estás construyendo oro, plata, piedras preciosas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y seguimos en esta última parte, en el capítulo 17, continuando en Mateo. En el verso 1 dice: 6 días después. Todos digamos: 6 días después. Vamos a ver un poquito de ese Cristo glorioso. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese es el Cristo que te habita. Todos los trapos de inmundicia, todos los harapos del pecado, de tus obras muertas, de tus intentos de aparentar, todo eso se va. Y un vestido brillante como la luz te cubre, te llena. Tu rostro comienza a resplandecer y no te das cuenta. Y alguien te dice: wow, qué brillo que tiene usted. Hay algo especial en su vida. Y tú dices: wow, no sabía. Es Cristo. Es Cristo, porque no te has esforzado para hacerlo. Es Cristo que sale naturalmente de tu vida, porque cuando te llenas de Él, eventualmente comienzas a rebosar en tu copa de su presencia. Y dice el verso 3: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y en el verso 4 dice: entonces Pedro, todos digamos: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, o sea, no había terminado de decir esa frase, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fíjense en esa parte: a Él oíd. ¿A quién hay que oír? A Jesús. Pedro dice: vamos a hacer unas tienditas, unas carpitas aquí. Una para Elías, otra para Moisés, otra para Jesús. Y viene una corrección del cielo. Porque no se trata de las tienditas de hombres. Y llega el tiempo y la hora es cuando más y más nos estaremos dando cuenta de lo que Dios está haciendo. Y créanme, estoy convencido que lo está haciendo alrededor del mundo, en miles de iglesias, donde ya no tiene que ver con la tiendita de alguien, no tiene que ver con el ministerio, con la organización, con la obra de hombres, sino el único a quien debemos oír es a Cristo, a Jesús, en todo lugar a donde estemos. Nuestros oídos deben estar prestos para escuchar su voz. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que tiene palabras de vida. Y Jesús dijo: el que oye mi voz, aunque esté muerto, vivirá. Y solo Él puede darse el mérito de decir eso. Ya no es tiempo de tienditas. Ya no es tiempo de correr de un Adán a otro Adán. Es tiempo de poner nuestros oídos y nuestros ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. ¿Y sabe qué es lo trascendental que ocurre? Dice la palabra en 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando, poniendo nuestros ojos, nuestra atención, nuestro enfoque, nuestro deleite, la gloria del Señor, vamos transformándonos en su imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Él es el que edifica. Él es el que edifica. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la transformación del Señor no viene por cuánto hacemos o dejamos de hacer. Viene por cuánto nos rendimos, por cuánto llevamos a la cruz
a nuestro yo cargado de deseos engañosos. A ese yo que tiene fortalezas, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. A ese yo que es mentiroso, a ese Adán, a esa naturaleza. Esa es la que hay que llevar a la cruz, para que Cristo comience a ser formado. Y entonces podamos ser conforme a su imagen. Y dice ahí, más y más, de gloria en gloria. Juan en el capítulo 1 dice, del Evangelio de Juan, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Eso habla de que es progresivo. Usted bebe más, recibe más. ¿Y sabe qué es lo hermoso, mi hermano? Cuando usted empieza a recibir, a contemplar a Cristo, usted empieza a dar a los demás a Cristo. Usted ya no da a Adán ni Pedro, da a Cristo. Es como el aire. El aire está dentro suyo, usted lo inhala, pero el aire también está fuera de usted. Y así es Cristo. Cristo está dentro suyo, pero usted está escondido en Cristo Jesús. Y usted inhala ese aire y usted exhala ese aire. Y entonces usted en su trabajo, alguien viene y le cuenta un problema y usted le dice Cristo. ¿Por qué? Porque está lleno de Cristo. Entonces le habla de Jesús, le habla de Él. Usted pasa por una circunstancia difícil, no sabe qué hacer, y menciona ese nombre que es sobre todo nombre, y dice Jesús, Jesús, tú eres glorioso, tú estás en control, tú eres poderoso. ¿Sabe? Porque usted y yo hemos sido arrancados de las tinieblas, de la oscuridad, no para hablar de problemas, de circunstancias difíciles, sino para anunciar las virtudes de Jesús. Y hay algo poderoso que no se puede explicar, que sucede cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe. Como un joven muchachito, menospreciado por muchos, puso los ojos en Jehová de los ejércitos cuando vio un gigante que todos veían. Y todos veían su altura, veían su armadura, y todos hablaban de Goliat. David nunca mencionó el nombre de Goliat como un gigante. Él siempre habló de quién era su Dios y destacó las virtudes de Dios. El mismo principio nos vale hoy. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, que sea la expresión de Cristo, 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 Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie en el lugar donde usted está. Levante sus manos lo más alto que pueda. Y no piense en otra cosa. Si quiere, cierre sus ojos naturales, pero abra los del espíritu, los del corazón, y véalo a Cristo. Ese Cristo glorificado, brillante como el sol. Dile a Cristo, quiero más de ti. Hable con Él. Usted no está hablando con hombres ni con organizaciones, hable con Cristo, directamente con Cristo. La hora es y la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, hablarán con el Padre, tendrán intimidad con el Padre en cualquier lugar. No perseguirán a otro Adán, a otro hombre. Buscarán la misma presencia viva de Dios, porque el tiempo es breve, dice el Señor. Y aquí vengo pronto. Y vengo a buscar un cuerpo. Y vengo a buscar una iglesia que me ha conocido. Que me ha conocido en intimidad. Porque ni carne ni sangre ni corrupción heredarán el reino de Dios. Y he aquí, estoy haciendo algo nuevo, y pronto saldrá a la luz, y la veréis no solo en este lugar, sino alrededor de todo el mundo. Porque he tomado la iniciativa y estoy edificando y sigo edificando, y mi obra es en corazones. En corazones que se rinden a mí.
que han decidido que valía la pena perder la vida para ganarla. Por eso purifícame hoy, Señor. Santifícame en tu verdad, porque solo tú eres verdad, solo tu palabra es verdad. Y toda mentira se va, todo engaño se va, toda obra de la carne se va, todo hábito, toda atadura, toda cadena, toda adicción se va, todo problema de carácter se va en el nombre de Jesús. Toda ira, toda envidia, toda competencia, todo pleito, toda pornografía, toda adicción a las drogas, toda adicción al alcohol, todo aquello que me ate a redes sociales, se va en el nombre de Jesús. Se va de mi vida. Todo orgullo, toda arrogancia, se va. Todo sentimiento narcisista, ególatra, se va. Todo complejo de inferioridad, se va. Toda baja autoestima se va, toda inseguridad, toda debilidad se va. Quítate de mí en el nombre de Jesús. Dios está orando en corazones en este mismo momento. Ahora mismo lo está haciendo. Y su obra permanece para siempre. Aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, la casa que está sobre la roca construida por Él permanecerá. Y el infierno y todas sus armas forjadas en oscuridad no prevalecerán contra la obra del Señor.